que no es el enfoque monetarista, hacendario que estuvo dominando en las últimas décadas. Eso se acabó. Cuesta trabajo, incluso a colegas de gobierno, implica que realmente hay un trabajo colegiado y el enfoque de los salarios mínimos en particular parte de la defensa y promoción de los derechos humanos. Ciertamente debe haber un tratamiento económico, político, pero vean ustedes también cultural, ambiental, educativo, científico, etc. Entonces, lo subrayo porque esa es la gran apuesta, que se entienda que quedó atrás, que solo unas pocas personas o grupos de interés son los que definen los salarios mínimos. El salario mínimo es un referente fundamental que impacta en el resto de las remuneraciones. Y contrario a lo que se piensa, que son muy pocas las personas que perciben un salario mínimo, el último registro que yo recuerdo, y me corrigen aquí nuestros técnicos, era poco menos de 170,000 personas que en el Instituto Mexicano del Seguro Social cotizaban sobre la base de un salario mínimo. Ya hicimos una numeralia para aproximarnos sobre el universo de las y los trabajadores que perciben de uno o menos de un salario mínimo. Estamos hablando, independientemente de las formas, si están en el sector formal, informal, si tienen contrato o no, hay alrededor de 11 millones al día de hoy en el México actual ganan hasta un salario mínimo. Entonces no es cosa menor, estamos hablando de una quinta parte de la población ocupada. Claro, aunque quienes procedemos de movimientos sociales, sindicales, pues deseamos una pronta recuperación del poder adquisitivo, pues también tenemos que desarrollar las habilidades para dialogar, tejer acuerdos y emprender la recuperación con la gradualidad, ser muy responsables y en la medida de lo posible, pues cada acuerdo que se tenga en materia de salarios sea consensuado por los actores. Lo que sí cambia es que ahora el debate es público. Es importante neoliberalizar el pensamiento. Por eso quise subrayar y hacer hoy un público reconocimiento de las aportaciones de la UAM en particular sobre el tratamiento de los salarios. Eso de que la alza de los salarios está automáticamente vinculado a presiones inflacionarias, a la pérdida de empleo, a la baja de productividad, al aliento a la informalidad, etcétera, etcétera. Pues este año en particular, seguramente el maestro Luis Felipe Munguía pues, hará alusión a un estudio que se hizo en CONASAMI, dando cuenta de los impactos del alza salarial en la zona libre de la frontera norte, que además fue un ejercicio interesante porque se duplicó en esa zona, integra 43 municipios el estudio, y no hubo ningún impacto negativo, diría yo, todo lo contrario. No me quiero detener mucho en antecedentes, seguramente en las intervenciones se abundará. Sabemos que hubo periodos realmente muy severos de castigo salarial. La pérdida llegó a representar un 70% de los salarios mínimos. A vuelta de siglo ha habido ciertos años en que se ha intentado recuperar los salarios de manera muy insuficiente, tibia, pero lo cierto es que a día de hoy
el salario mínimo es una tercera parte de lo que fue. Pero quiero destacar algo también muy relevante que tiene que ver con las causas de la polarización social que vive el país y que puede explicar mucho de la violencia y la inseguridad y del deterioro del tejido social. Vean ustedes, en la década de los 70, las remuneraciones de asalariados como proporción del Producto Interno Bruto superó, representar el 40%. Hoy está alrededor del 26, 23%. Y eso tiene un costo. Yo digo, el costo de la política de contención laboral asciende a 54.7 billones, 54.7 billones de pesos. A ver, para ilustrarles, alrededor de 6 veces el presupuesto de ingresos de la Federación para el 2020. O sea, alguien se beneficia, ¿no? Si entre los ingresos la masa salarial va disminuyendo, pues crece la participación del capital. Ya estoy haciendo aquí estropicios, perdón. Pero insisto, no voy a abundar sobre los antecedentes, creo que hay plena conciencia de que hay un deterioro del poder adquisitivo, que estamos a la cola de los listados internacionales que comparan salarios mínimos, no solo a nivel de la OECD, de América Latina, sino incluso en la región mesoamericana. Solo Nicaragua tiene un salario menor que el mexicano, para mencionar lo que ha implicado la política de contención laboral y salarial. Aquí, como bien se recordaba, organismos empresariales como Coparmex, ayer mismo un grupo de 100 empresas, grandes, medianas, chiquitas, pues anunciaron que ellos se comprometen a que sus trabajadoras y trabajadores no ganen menos de lo que se entiende 2 veces el salario mínimo. Es un compromiso público que tiene que ver, por cierto, con el término de las políticas de tope salarial. Ya no hay tope salarial. Hay que ejercer las libertades, porque yo recuerdo en debates que teníamos de los años 90, incluso antes, habían empresarios que pues confesaban que tenían interés, tenían condiciones de pagar más que el salario mínimo establecido, pero que si lo hacían, pues recibían la llamada de Hacienda o incluso les llegaba la auditoría fiscal. Es decir, había una política de Estado para contener salarios. El país ya cambió, hay que ejercer libertades. Aquellas empresas que están en condiciones de pagar más, bienvenido. Y además creo que el mensaje que se va extendiendo es que si no emprendemos una recuperación efectiva de los salarios, no vamos a concluir a una pronta recuperación económica. Tenemos que fortalecer consumo y mercado interno. ¿Cuál es el sendero? Yo creo que en la medida en que tanto fuerzas sindicales, empresariales y sociales están ya teniendo como un referente una línea de bienestar familiar, pues ayuda incluso a llegar a acuerdos. Para Coparmex, para llegar por ejemplo, a una línea de bienestar, pues contempla que sean 2 miembros de la familia quienes aporten. Nosotros pensamos que, en el estricto sentido que marca la Constitución, el salario mínimo de una persona, jefe de familia, debe ser suficiente para subsanar las necesidades de los integrantes del hogar. Entonces, ahí hay diversos escenarios y qué bueno que se esté debatiendo.
Porque, insisto, hay que trazar un objetivo meta para el 2024 y más allá. Perdón. Yo soy de los maestros y expositores a la antigüita que usaban pizarra y GIS. Solo, ya me están sacando la tarjeta amarilla. Rápido menciono un eje también de la CONASAMI, que poco se ha reparado, que tiene que ver con la revisión y actualización del sistema de salarios mínimos profesionales que emprendimos este año y vamos a continuar. Aquí está el maestro Marco Antonio, también de la dirección técnica, que ha hecho una labor de acopio de información muy valiosa. No voy a detenerme a explicar de dónde surge los salarios mínimos profesionales, solo destacar que es un mandato constitucional y que está en la Ley Federal del Trabajo la existencia de un sistema de salarios mínimos profesionales. No solo está el salario general, sino los profesionales. Al día de hoy tenemos un listado de 59 ocupaciones que hay que revisarlas. Unas están obsoletas y faltan otras. Como cuáles, algo que hoy es la batalla central, incorporar el salario mínimo para trabajadores del hogar. 2.400.000 personas están trabajando en condiciones precarias, en la informalidad, sin prestaciones en materia de seguridad social, y a pesar de que hace medio siglo en la Ley Federal del Trabajo se mandata a la CONASAMI establecer un salario mínimo para trabajadores del hogar, no se había hecho. Nosotros presentamos en mayo, ojalá Carla aluda un poco al tema, una propuesta para fijar el salario mínimo de 248 pesos 72 centavos para trabajadores del hogar. Y eso es la batalla que esperemos se corone ahora en diciembre, que se hace la fijación de los salarios mínimos, incorporar a este sector y a jornaleros agrícolas de entrada. Y hay que revisar otras categorías. La Constitución habla de 4 dimensiones para configurar salarios mínimos profesionales. Uno puede ser programa económico, de actividad económica, que no existe, nunca se ha planteado un salario en estos términos, por ser trabajo especial, ya mencioné algunos, como las trabajadoras del hogar, por profesión, actualmente tenemos a reporteros gráficos y de medios impresos y trabajadoras sociales, y el resto tiene que ver con oficios. El constituyente considero, y creo de manera muy adecuada, que por la complejidad, los riesgos, etcétera, etcétera, necesitan un salario mínimo por arriba del general. ¿Qué ha pasado? Pues que hay una pretensión de un sector, particularmente de un sector patronal, no del todo, que quiere unificar los generales con los mínimos. En lo particular, como presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, considero que es pertinente sí hacer esa distinción por una serie de razones que no me da tiempo de exponer. Y también parte de la iniciativa que estamos planteando al Consejo de Representantes de la Comisión, que es la instancia tripartita, que por ley es quien revisa y fija salarios mínimos, es que se incorpore ya este año en el proceso de la recuperación económica a los salarios mínimos profesionales, otorgándoles un dispositivo interesante que ha ayudado a la recuperación de los salarios sin que tenga repercusiones indeseables, que es el monto independiente de recuperación, que no es más que un acuerdo de poner pesos y centavos. El año pasado se acordó 9 pesos con 43 centavos, se suma al salario vigente y se aplica el factor inflacionario. Este año yo espero, porque hay un ánimo, hay una comprensión de la necesidad de ir un poco más arriba, que superemos incluso los 20 pesos de MIR, luego aplicar el factor inflacionario, que espero sea la inflación más 2 puntos, que tenemos otra de las propuestas que hemos estado haciendo de manera abierta para que se debata.
Yo ya con esto concluyo porque seguramente Carla va a profundizar. Ella ha hecho grandes contribuciones, entre otras cosas, en destacar la inequidad salarial desde una perspectiva de género. Entonces, ahí simplemente una muestra de cómo hay un abismo entre los salarios que reciben los varones y las mujeres. Es realmente insultante y que esperemos que desde CONASAMI podamos contribuir a una equidad salarial. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos, muchas gracias por venir. Muchas gracias al maestro Gerardo por esta invitación. Para mí es un honor porque, como ya se ha mencionado, soy egresada de esta institución, entonces me siento muy contenta de estar aquí hablando sobre un tema tan relevante como son los salarios mínimos. Sí, exacto. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre, como saben, este año el salario mínimo incrementó en una proporción importante y se han visto diferentes efectos positivos. Entonces voy a hablar un poco sobre esto, ilustrarles qué es lo que se ha visto, aunque pues apenas llevamos 10 meses del incremento, pues la verdad es que se han visto cosas importantes y voy a hablar sobre ello. Bueno, primero voy a contarles sobre quiénes o cuántas personas reciben el salario mínimo en México. Como ustedes saben, el salario mínimo, tenemos dos salarios mínimos en el país. Este año se creó la zona libre de la frontera norte de 43 municipios que colindan con Estados Unidos, en donde el salario es de 176 pesos. Y en el resto del país el salario aumentó y llegó hasta 102 pesos. Anteriormente había solamente una zona donde el salario mínimo a nivel nacional era de 88 pesos. Existen, como se mencionó hace un momento, 11 millones de trabajadores que perciben hasta un salario mínimo, es decir, que al día reciben entre 0 pesos y 102 pesos. Y si solamente observamos a aquellos trabajadores que tienen un patrón y que tienen un trabajo en el que se les retribuye, esta cantidad llega a 6 millones. Pero si observamos por género quiénes son los que ganan o quiénes son la mayoría de los que ganan hasta un salario mínimo, pues observamos que la mayoría son mujeres. De los 11 millones de trabajadores que están recibiendo hasta un salario mínimo, 53.5% son mujeres. Esto tiene que ver por causas estructurales, sociales y demás, en donde las mujeres pues somos o nos hacen más vulnerables a recibir salarios menores que los hombres. Y ya sé que podría parecer seguramente que es casi la mitad, pero si nos ponemos a pensar un poco en que de 10 trabajadores que existen en el país, 6 son hombres y 4 somos mujeres, nos indica que, pues la verdad, aunque habemos menos proporción de mujeres trabajando, somos nosotras las que principalmente nos encontramos en la parte baja de la distribución salarial, lo cual es alarmante. El salario mínimo es obligatorio para aquellas personas que trabajan en el sector, bueno, que tienen trabajos formales. Como ustedes saben, las personas que trabajamos podemos tener trabajos de dos tipos, en el sector formal, o bueno, trabajos formales o trabajos informales. Los trabajos formales son aquellos que nos dan prestaciones, contratos, seguridad social, vacaciones y todo lo demás, ¿no? Y los que trabajan en trabajos informales pues carecen de todo ello. Y cuando se da una política como de aumento al salario mínimo, resulta que quienes más se ven beneficiados pues son aquellos grupos que se encuentran en la parte baja de la distribución salarial, aquellos que ganan menos. En este caso, pues serían las mujeres. Por ejemplo, vamos a suponer que el salario mínimo, no sé, el día de mañana se incrementa, pasa de 102 pesos a 112. Entonces los que se verían beneficiados pues son aquellos que trabajan en el sector formal y que están ganando entre 102 pesos y 112. Entonces, por eso es que puse esta gráfica, para observar que normalmente los que se ven beneficiados con estas políticas pues son los trabajadores del sector formal y que reciben entre 0 y hasta 2 salarios mínimos. Y aquí en esta gráfica traigo el porcentaje por género de mujeres y hombres que se encuentran en el grupo ganando entre 0 y 2 salarios mínimos.
Como podemos observar, el 18.79% de las mujeres que laboran en el sector formal reciben entre 0 y 2 salarios mínimos, mientras que para los hombres este porcentaje es de 14.74%. Entonces, esto nos quiere decir que cuando el salario mínimo se incrementa, las mujeres o el grupo de mujeres nos podríamos ver un poco más beneficiadas por el triste hecho de que estamos ganando menos en comparación con los hombres. Entonces, con esto, bueno, expliqué esto de hombres y mujeres solamente para ilustrar o para evidenciar que incrementos en el salario mínimo tienden a beneficiar a grupos más desfavorecidos, en este caso las mujeres, pero también hemos observado que incrementan en mayor proporción los ingresos de los jóvenes, que también somos los que nos encontramos en la parte baja de la distribución, o aquellos como grupos que tienen poca escolaridad. ¿Y por qué digo que los que se encuentran en la parte baja de la distribución salarial son los que tienen mayores beneficios cuando incrementa el salario mínimo? Bueno, para explicar eso traigo esta gráfica. Esta gráfica me gusta mucho porque es muy ilustrativa. Y esto es, como ya les mencionaba hace ratito, este año el salario mínimo se duplicó en la zona libre de la frontera norte y aumentó 16% en el resto del país. Y aquí, esta gráfica lo que nos dice es, vamos a agarrar a todos los trabajadores que están laborando en el sector formal y después los vamos a ordenar desde el que menos gana hasta el que más gana. Y entonces vamos a formar 10 grupos, vamos a formar deciles. Y vamos a observar en qué porcentaje incrementó su salario mínimo este año con respecto a lo que estaban ganando el año pasado. Y por ejemplo, aquí en el decil 1 tenemos al 10% de los trabajadores que menos perciben. Y en este 10% tenemos al top de los trabajadores que más perciben. Entonces, la línea café nos muestra el incremento para la zona libre de la frontera norte, donde el salario mínimo incrementó 100%. Y el resto nos muestra, y la gráfica verde nos muestra para el resto del país, donde ya, como ya lo mencioné, el salario mínimo aumentó 16%. ¿Qué vemos en esta gráfica? Lo que nos dice es que, en términos porcentuales, la variación anual del salario que en promedio está recibiendo este grupo incrementó en la zona libre 70%, en términos reales, estoy descontando la inflación. Y se puede ver que conforme los trabajadores están percibiendo un poco más, su incremento fue también positivo, pero va cayendo. Conforme estos trabajadores recibían un poco más, tuvieron incrementos sí positivos, pero van cayendo, van disminuyendo hasta llegar al decil más rico, en el que nos muestra que sí tuvieron incrementos en comparación del año pasado muy cercanos a cero. Lo mismo observamos para el resto del país. El incremento de estos trabajadores, de los que menos ganan, fue similar al del salario mínimo en términos reales, que fue 9. Para este sector el incremento fue 9.11. Entonces, esto nos muestra que efectivamente con el incremento del salario mínimo se vieron beneficiados en términos porcentuales pues el grupo de los trabajadores que menos percibían. También esta gráfica me gusta porque nos muestra como un miedo que se tenía antes de que se subiera el salario mínimo. En años anteriores decía, uno de los argumentos por el que no se subía el salario mínimo era porque iba a existir el llamado efecto Faro. El efecto Faro nos dice que cuando el salario mínimo incrementa, no sé, en 10%, todos los salarios de la economía podrían incrementarse en la misma proporción. Sin embargo, con esta gráfica observamos que no fue así, que solamente los trabajadores que menos perciben fueron los beneficiados. Bueno, aquí tengo el salario promedio de los trabajadores que recibían hasta un salario mínimo, es decir, los que menos recibían en el sector formal. Y podemos ver cómo del año 2000 al año 2015 su salario prácticamente no incrementó, se mantuvo entre 78 pesos reales. Pero en el 2015, que inició una recuperación del salario mínimo, este salario de este grupo comenzó a incrementar. Y en el último año tan solamente se ha incrementado su salario en la misma proporción que se incrementó en los últimos 3 años, lo cual es favorable. ¿Pero por qué nos interesa tanto que el salario mínimo incremente? Pues porque, como ya mencioné, beneficia a los grupos que menos perciben, pero esto se refleja en las características, en la forma de vida de los trabajadores y también de su familia. Y esto lo podemos observar con indicadores que nos muestra cómo es la situación de vida de los mexicanos. Y en esta gráfica les traigo les explico la pobreza laboral.
La pobreza laboral es un indicador que calcula el Coneval y nos dice en qué el porcentaje de personas que no tienen el ingreso suficiente para comprar la canasta alimentaria. Y este porcentaje es nacional. Ya sé que no todas las personas en México laboran, sin embargo la forma en la que se calcula es la siguiente. Vamos a suponer que tenemos una familia de 5 personas y solamente 2 personas laboran. Entonces lo que se hace es sumar el ingreso de estas 2 personas y dividirlo entre los integrantes de la familia, que son 5. Esto para calcular el ingreso laboral o el ingreso del que dependen cada una de estas personas. Y esto nos muestra que en lo que va de este año, el ingreso, la pobreza laboral ha disminuido de 39.8 a 38.06. Eso significa una disminución de 1.74 de puntos porcentuales. Y ya sé que puede parecer tal vez insuficiente, pero es importante mencionar que esta reducción implica que 2 millones de personas han salido de la pobreza tan solamente en este año, y la pobreza pues es una situación muy crítica en la que nadie debería estar. ¿Y por qué podemos decir que en gran medida esta disminución en la pobreza laboral se debe al salario mínimo? Pues por lo que les he estado explicando antes, que se ha observado que el incremento de aquellos que menos ganaban ha sido mayor respecto a los que están más arriba. Bueno, también otro temor que se tenía de incrementar el salario mínimo era que podía tener efectos negativos en el empleo. Sin embargo, en esta gráfica podemos observar cómo, esta gráfica muestra el crecimiento anual del empleo para las 7 ciudades principales de la zona libre de la frontera norte, que son estas, y para el país, donde el salario mínimo aumentó 16%, y también el incremento en el salario promedio real. Se puede observar que ninguna de estas ciudades ha tenido un crecimiento negativo en el empleo. Es verdad que el ritmo de crecimiento está disminuyendo, pero no podemos atribuírselo al salario mínimo, porque también la economía mexicana ha crecido menos. Pero lo que sí se puede observar, y que es súper importante, es que en estas 7 ciudades el salario promedio de todos los trabajadores, no solamente de los de la parte baja de la distribución salarial, sino de todos, ha crecido en al menos 7%. Y tenemos un caso importante, que es el de Matamoros, donde se puede observar que el salario de los trabajadores, de todos los trabajadores, ha incrementado en términos reales en 23%. Y bueno, también ya casi para concluir, otro temor que se tenía era sobre si podía haber efectos en la inflación con el incremento del salario mínimo. Y hasta ahora no se ha observado que este incremento haya tenido efectos negativos, porque actualmente la tasa de inflación es de 3%, justo el objetivo del Banco de México. Y si nosotros observamos la inflación en aquellas ciudades que se encuentran en la zona libre de la frontera norte, podemos observar cómo la inflación para esta zona es menor incluso a la del promedio nacional, lo cual nos indica que allá donde el salario mínimo subió 100%, no se ha disparado la inflación. Y bueno, ya finalmente para concluir, ¿qué se ha observado con el incremento del salario mínimo? Pues afortunadamente se ha observado que sí, que ha tenido los efectos que se buscaban. Ha incrementado el salario mínimo de aquellos grupos que se encuentran más vulnerables en cuanto a ingresos, como son las mujeres y los jóvenes. Y esto ha impactado en las condiciones de vida de esas personas, porque se puede observar que ha caído la pobreza laboral a nivel nacional. ¿Qué no se ha observado? No se ha observado un efecto negativo en el empleo y tampoco en la inflación. Sería todo. Bueno, muchas gracias. Agradecemos su presentación al doctor Andrés Mendoza y a la maestra Carla Neri. Y ahora vamos a contar con la participación de Luis Felipe Munguía. Corelia, por favor. Bien, entonces, Luis Felipe Munguía Corella es candidato a doctor en Economía por la Universidad de California.
maestro en Economía por el Colegio de México y economista por la Universidad de Sonora. Ha escrito varias publicaciones sobre el análisis económico en políticas públicas y laborales, así como temas de salario mínimo. Actualmente es secretario del Consejo de Representantes y director técnico de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Le damos un aplauso al Hola, hola a todos, muchas gracias primero por la invitación a la Universidad Autónoma de México. Es para nosotros un gran honor estar aquí con ustedes y compartir algunos de los trabajos que hemos estado haciendo. Sin embargo, en esta presentación que voy a hacer a ustedes en este momento, me estoy enfocando en algo mucho más como académico. Y la idea es aquí como entender un poco todo lo que nos explicó la compañera Carla y el presidente Andrés Peñalosa, de cuáles han sido, como ustedes vean, los efectos en México, y un poco contrastar esto con lo que se creía antes que el salario mínimo podía causar en nuestro país. Porque como mencionamos ahorita en la exposición, pues había muchos mitos, ¿no?, de que el salario mínimo tenía efectos en la inflación, efectos en el empleo. Y esto no ocurrió, pero lo que yo quiero platicarle aquí es por qué no ocurrió, ¿no? Entonces, voy a empezar, y si tienen dudas, pues creo que al final va a haber dudas, preguntas y respuestas. Voy a hacerlo, tiene un poco de datos y de cosas de economía, pero lo voy a explicar con mucho detalle para que no. Muy bien, entonces lo que voy a presentar se divide en primero hay una introducción, después les voy a hablar un poco sobre los modelos que utilizaban en México antes y que se dejaban de utilizar de hecho en el mundo hace ya casi 25 años más o menos, pero en México todavía se siguen utilizando en algunos sectores del país. Después les voy a explicar qué es lo que actualmente la economía laboral usa para hablar de salarios mínimos, de empleo y analizar el mercado laboral. Y finalmente voy a explicarles sobre qué pasó en México y cómo se relaciona todo lo que es la teoría económica con lo que está pasando en el país. Entonces, primero, pues, ¿por qué existe el salario mínimo? Pues el salario mínimo se inventó como una medida de negociación, un piso de negociación. Esto ocurrió porque en Nueva Zelanda no tenían suficiente organización los grupos de trabajadores. No había sindicatos que ayudaran a los trabajadores a exigir mejores salarios. Y entonces se optó por una política donde el gobierno fijaba un salario mínimo, decía, esto es lo mínimo que un trabajador puede ganar. Y esto servía para que un trabajador que no tenía ninguna representación, por lo menos le podía exigir a la empresa ese salario. Esa fue la idea original. Y después de muchos años, esta política se empezó a adoptar en varios países debido a que en el mundo no existían ningún tipo de mecanismo para compensar las diferencias de poder y de simetría que existe entre las empresas y los trabajadores, que como van a ver ahorita, pues sí son muy grandes y determinan mucho de cuáles son los efectos que tienen las políticas públicas en esto. ¿Cuáles son los efectos que tiene el salario mínimo? Entonces, la mayor parte de la literatura del salario mínimo está enfocada en el análisis del efecto en el empleo. ¿Por qué? Porque como si hay economistas aquí sabrán, es como un tema muy fácil de estudiar, porque tenemos unos modelos que nos enseñan cuando estamos en la licenciatura y se tienen que cumplir ciertos supuestos, y entonces si se cumplen los supuestos, nuestro modelo nos podría dar una clara respuesta de qué pasaría si sube el salario de manera, digamos, ficticia y no sube porque el mercado lo define. Entonces, esto es lo que más se ha estudiado. Lo segundo, que evidentemente se ha estudiado, es el ingreso, pues porque evidentemente la política tiene el objetivo de que suba el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras. La tercera, que se ha estudiado mucho, es si el salario mínimo tiene efectos en la pobreza o no. Y ya en una menor medida también se han hecho algunos estudios, primero sobre desigualdad, y esto abarca todo, tanto de ingresos entre los mismos trabajadores, como de género y de minorías, sobre todo en países como Estados Unidos, donde importa mucho de cuál es la raza que tiene el trabajador para que determine su ingreso. Y finalmente, aunque sé que en nuestro país siempre fue un tema tabú el tema de la inflación y que el salario mínimo tenía efectos en la inflación y iba a crear una espiral de subida de precios, es uno de los temas menos estudiados. En general, los economistas en el mundo no se preocupan tanto porque las empresas vayan a subir sus precios con el salario mínimo. Y bueno, en general hay estudios que han hecho para el análisis de todo el mundo y en promedio suben muy poco, entonces por eso no es un tema tan importante. Sin embargo, como México lo es, también lo voy a tocar un poco, ¿no?
Entonces, primer punto, ¿qué es la competencia perfecta? Y este es el modelo que existía, que existe desde todavía, y es un modelo que se usa y se enseña desde cuando estamos en la licenciatura, porque es el más simple de entender. Y en este modelo, que es el más simple de entender, tuvo mucho crédito en el mundo y se utilizaba en muchas partes para explicar los efectos del salario mínimo. Y resulta que en Estados Unidos, en los años 90, perdió total credibilidad, se dejó de utilizar. Sin embargo, en México aún lo siguen utilizando. Entonces, cuando ustedes escuchen algunos actores o economistas mexicanos que dicen no podemos subir el salario mínimo si no sube la productividad, eso está basado en este modelo. Entonces, ¿qué supone este modelo? Pues este modelo tiene los siguientes supuestos. Primero, que hay un equilibrio perfecto en el mercado, es decir, no hay ningún desempleo, todos los trabajadores pueden encontrar trabajo siempre que quieran. Segundo, las empresas no pueden fijar el salario, los que lo fijan es el mercado. Entonces, por ejemplo, una empresa no le puede decir a un trabajador te voy a pagar 15,000 pesos, porque si el mercado define que es 16,000 y se baja a 15,999, todos sus trabajadores se van, porque pues, el mercado le puede ofrecer 16,000 en cualquier otra empresa. Entonces, los trabajadores se mueven libremente, entonces las empresas no tienen poder de negociación, no lo pueden fijar. La segunda es que todos los trabajadores prefieren lo mismo, es decir, si una empresa paga un peso más, todos los trabajadores se van a esa empresa, no importa si un trabajador es ingeniero y otro es carpintero, todos trabajan lo mismo porque se van a ir al mercado que les pague más. La otra es que asume que la productividad laboral es igual al salario, que no hay ninguna brecha, no hay ninguna diferencia, se mueven a la par. Cada que se incrementa la productividad, también se incrementa el salario, justo en la misma proporción. Y finalmente, la última supuesto que tiene para que este modelo se cumpla es que existen una infinidad de empresas y de diferentes rubros. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar en una telefónica, hay infinidad de empresas de telefonía y pueden trabajar en todas estas, ¿no? Entonces, esos son los supuestos para que se cumpla la teoría y para que se cumpla lo de los efectos de salario mínimo pueden tener en empleo, ¿no?